Un electrón se acelera hasta alcanzar una velocidad de 0.7 c. Calcula el valor de la energía cinética en la mecánica clásica y el que corresponde a la mecánica relativista. Y como datos para hacer el problema nos dan la masa del electrón en reposo, que es 9.1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, y la velocidad de la luz en el vacío, que serían los 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Una vez que tenemos el enunciado, ¿verdad? Podemos ver que en este problema hay como dos partes claramente diferenciadas. Por un lado tendría que hacer un cálculo de la energía cinética, que en el nivel en el que estamos no debe suponer un problema digamos, importante, y lo tendríamos que hacer dentro de la mecánica clásica. En este caso estamos hablando de que son velocidades que son muy alejadas de la velocidad de la luz. Entonces vamos a hacer una aproximación, porque en este caso el electrón nos dice que se mueve un 70% de la velocidad de la luz, que sería bastante significativo. Pero la primera parte será una aproximación a la resolución del problema dentro de un contexto que es el de la mecánica clásica, y después vamos a hacer lo mismo pero aplicando la mecánica relativista. Si empezamos por el cálculo dentro de lo que sería el contexto de la mecánica clásica, parece claro que la expresión de la energía cinética que vamos a usar sería esta que ves aquí, un medio de la masa en reposo del electrón por la velocidad al cuadrado. Esta expresión nos está diciendo que la velocidad tendría que ser bastante alejada de la velocidad de la luz. Como aproximación vamos a sustituir el valor de v, siendo esta v 0.7 por c. Así que lo único que haríamos sería tener en cuenta el dato, como veis aquí, de la masa en reposo, es decir, el 1 medio por 9.1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, y ahora donde hemos puesto la velocidad vamos a colocar el factor que sería 0,7 por c, siendo c la velocidad de la luz, por lo tanto 3 por 10 elevado a 8, y todo ello al cuadrado. Claro, si elevamos al cuadrado lo que tenemos aquí en el paréntesis, recuerda que tienes que hacer lo mismo con la unidad de la velocidad, es decir, tendrías metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Al hacer la operación vas a obtener como resultado este que ves aquí, 2 por 10 elevado a menos 14 julios. Esta sería la resolución del problema dentro de la mecánica clásica. Nos tenemos que ir ahora a hacer la misma resolución pero dentro de la mecánica relativista. Y en este caso, para poder hacer el cálculo de la energía cinética, vamos a usar otra expresión, que es la expresión que nos dejó Einstein, ¿verdad? En el que esta energía cinética relativista, le vamos a colocar aquí el prima para indicarlo, sería igual al defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Este defecto de masa lo podríamos poner como lo que sería la masa del electrón cuando se mueve a esa velocidad tan significativa del 70% de la velocidad de la luz, menos la masa del electrón, perdón, en reposo. Así que ese defecto de masa ya me obliga a tener en cuenta esa velocidad tan alta a la que se mueve el electrón. Pero yo te lo he marcado aquí en azul en la ecuación porque esta masa no es conocida. ¿Cómo la vamos a determinar? Bueno, pues para ello vamos a usar la expresión de la masa relativista, que da cuenta de ella dos factores, digamos, lo que sería el valor de la masa en reposo y lo que llamamos el factor de Lorentz. La ecuación es esta que ves aquí. La masa relativista sería la masa del electrón en reposo, que la conoces, y el factor de Lorentz, que era 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad a la que se mueve el electrón al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Y aquí lo único que tienes que hacer es sustituir nuevamente el valor de v, es decir, dentro de la expresión de la masa relativista ya vamos a tener en cuenta la velocidad a la que se mueve. Así que si haces esto que te estoy diciendo, fíjate que tendrías que sería la masa en reposo por, y ahora tendríamos 1 partido por, y dentro de la raíz cuadrada 1 menos 0.7, que me quedaría al cuadrado por c al cuadrado, y abajo c al cuadrado. Es decir, cuando hagas la operación de lo que sería el factor de Lorentz, el resultado que vas a obtener sería 1.4, que es lo que ves aquí en azul. 1.4 por el valor de la masa del electrón en reposo. Una vez que tienes este dato, pues ya sí, si te vienes a la ecuación que teníamos antes, este valor de m que estaba en azul lo puedes sustituir precisamente por el 1.4 m sub 0. Si haces eso, fíjate que lo que te va a quedar es esta ecuación de aquí, que al hacer la diferencia que tienes en el paréntesis, te va a quedar un factor 0.4 por el valor de la masa del electrón en reposo y por supuesto por el valor de la velocidad de la luz al cuadrado.
ya solamente te quedaría hacer la operación que tienes aquí, es decir, sustituyes y serían 0.4 por 9.1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos y igual que antes, 3 por 10 elevado a 8, en este caso que sería el valor de C al cuadrado y por lo tanto la unidad es también al cuadrado, metro cuadrado segundo al cuadrado. Fíjate que cuando hagas la operación el resultado que te va a quedar sería 3.28 por 10 elevado a menos 14 julios y que es coherente con el hecho de que la masa, en este caso del electrón, cuando aumenta su velocidad, cuando está a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, se hace mayor, hay un aumento, ¿verdad?, de la masa. Luego debe llevar aparejado un aumento de la energía cinética, como puedes ver en el resultado, ¿verdad?, del problema. Si te ha gustado, ya sabes, le das al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal, pues podemos seguir creciendo y me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.